Diga conmigo, líderes desubicados del propósito de Dios. ¿De qué es lo que voy a hablar? Líderes desubicados. Vamos, abráceme a alguien que esté a su lado con cariño y dígale, no te desubiques. Vamos, no te desubiques, porque este será tu año de gloria. Este será tu año de victoria. Vas a ver victorias de Dios grandes para tu casa. Alguien dice amén a eso. Alguien lo puede creer. Vas a ver cosas extraordinarias del Señor. Estamos acá para tener un tiempo de renovación y de fortaleza en el Señor. Líderes desubicados en el propósito de Dios. Quiero, por favor, que usted pueda hacer su mejor esfuerzo esta mañana. Después de la muerte de Josué, después de que Josué muere, señores, los israelitas que habían penetrado la tierra todavía tenían mucho por conquistar, pero hay una característica y es que no logran mantenerse unidos en este propósito. No fue fácil la unidad de la nación. Y después de la muerte de Josué viene un periodo que se conoce como el periodo de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Los jueces eran caudillos que Dios levantaba, líderes coyunturales, líderes para ciertas coyunturas, ciertos momentos históricos, ciertos momentos de aflicción, de crisis, que se levantaban por un tiempo determinado, 10, 15 o 20 o 30, 40 años, para dirigir la nación en una victoria. Pero cuando el juez moría, Israel nuevamente se desviaba. Así que la historia de los jueces es una historia muy extraña, de momentos cumbres espirituales, pero de valles muy profundos, de caídas muy asombrosas. Eran ciclos de victoria, ciclos de derrota, ciclos de victoria, de abundancia y ciclos de escasez. Nunca Israel mantuvo una victoria absoluta, una victoria total. Mientras el juez estaba, había liberación. Pero apenas el juez fallecía, parece que Israel se olvidaba y nuevamente era subyugado por los enemigos. Pero ¿cuál es la característica principal del tiempo de los jueces? ¿Cuál es la frase principal que nos define este tiempo, mi querido hermano? Capítulo 21 de Jueces. Jueces 21. Jueces 21, 25. El último verso del libro de los jueces. Lea conmigo porque aquí está la frase contundente, la frase que nos da la característica principal de esta época. Y en estos días no había rey en Israel. Y entonces subraye, cada uno hacía ¿qué? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que la característica principal del tiempo de los jueces es que Israel, uno, no tiene rey, y dos, cada quien hace lo que se le ocurre, cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que se le parece, porque cuando usted no tiene rey, usted hace lo que se le ocurre. Porque cuando no hay rey, cuando no hay autoridad, cuando no hay gobierno, yo soy mi propio gobierno. Y entonces yo hago lo que quiero, lo que a mí se me ocurre. Esta es una frase de una profundidad extraordinaria. Porque alguien dirá, pastor, ¿y qué revela eso para nosotros? Muy importante. Aquel pueblo no tenía rey, no tenía un rey físico, tenían unos caudillos. Pero señores, usted y yo sí tenemos rey. Y se llama Jesucristo. Gracias, y se llama Jesucristo. Pero la sociedad en la que hoy vivimos, vamos, si le va a aplaudir, apláudale fuerte.
Pero la sociedad en la que tú y yo hoy estamos es una sociedad parecida a la sociedad de los jueces. La sociedad colombiana, la sociedad posmoderna, no tiene rey. Y entonces, al no tener rey, ¿qué sucede? Cada quien hace lo que se le ocurre. Cada quien piensa como desea. Por eso estamos viendo hoy cosas tremendas. Y cada quien hace. Pero señores, pareciese ser que algunos llamados cristianos no tuviesen rey. Y hay algunas frases muy coloquiales, muy del diálogo popular, como la siguiente. ¿Alguien habrá escuchado algo como esto? Yo soy así y a mí nadie me cambia. ¿Alguien habrá escuchado eso? Mi vida es mía y yo hago lo que quiera con ella. Eso está muy bien para alguien que no tiene a Cristo. Pero si tú tienes a Cristo, tú puedes cambiar. Si tú tienes a Cristo, tu vida ya no es tuya. Tu vida es de aquel que murió y resucitó por tu casa. Tú tienes que entender esto, mi querido hermano. ¿Sabe? Los días de los jueces entonces eran días de inconstancia moral y espiritual, de descuido, de rebeldía. Son días en donde gobernaba la voluntad del pueblo y no la de Dios. Y esos son los días que hoy estamos viviendo. Señores, hoy estamos iniciando 2020. Pero no solo un año más, estamos iniciando una nueva década. Y los pastores que están acá, yo sé que están pastores, líderes de la iglesia. Yo no sé si usted se ha puesto a reflexionar cuáles son los retos que nos esperan en esta década. Pero los retos que tenemos por delante son grandes. Porque cada día que avanza, la sociedad en la que vivimos se va a parecer más a la sociedad de los jueces. Cada día a nosotros nos va a tocar predicar y ministrar en una sociedad más parecida a esta. Una sociedad en donde no hay rey y cada quien hace lo que se le ocurre. Cada quien piensa lo que quiera. Se van a establecer leyes, se van a establecer normas. Señores, una sociedad de rebeldía absoluta. Por eso, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? El peligro es que esta anarquía de los valores. Estamos viviendo hoy una anarquía de los valores. Una anarquía, un desafío a los valores cristianos, a la familia. Escúcheme, iglesia, míreme acá, préstele cuidado a esto, porque las cosas en la medida que se vuelven mediáticas, se hacen normal, se hacen normales. Entonces, estamos viendo ya a nivel de gobiernos, donde se atacan los valores, y con el paso de los años va a ser normal. Lo que antes no veíamos, lo que antes no era mediático, hoy se hace mediático. Y al hacerse mediático, nuestras nuevas generaciones lo van asociando como normal, como como lo último. Y cada quien hará lo que bien le parece. Y entonces, en esta anarquía de los valores, nos podemos desubicar como líderes. En esta anarquía de los valores podemos perder nuestra orientación. Y usted como líder, como ministro, no se puede desubicar. Estamos acá en esta mañana porque el Espíritu Santo nos ha convocado. Estamos acá para iniciar un año extraordinario, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito. Pastor, ¿y qué puede desubicarnos? Vayamos a la historia de Ruth entonces. Todo este contexto era para llevarle a que entienda qué sucedió acá. ¿Cuál es el líder que menciona Ruth? Se llama Elimelec. ¿Cómo se llama? Elimelec. ¿Quién es Elimelec? Elimelec es el líder de una familia, de una casa. Elimelec puede representar a un pastor, a un líder, a un padre, a un empresario que está acá, a un joven. Elimelec es el líder de esta casa.
Pero señores, en primer lugar, ¿qué es lo que desubica a un líder? Y dice la Biblia en el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo. ¿Qué fue lo que hubo? Entonces, señores, en primer lugar, ¿qué es lo que desubica a un líder? Siempre las crisis nos van a desubicar. Las crisis tienden a desubicarnos como líderes. Las crisis que vivamos, los momentos de desafío, los momentos de hambre nos tienden a desubicar. Señores, ¿qué es desubicar? Cuando usted se desubica, pierde el rumbo. Desubicar es perder el rumbo. Desubicar es perder la orientación. ¿Qué es? ¿Para dónde yo voy? Sabe que hay gente que cuando atraviesa crisis pierde su orientación, pierde su norte, pierde su rumbo. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Para dónde yo voy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Señores, en este inicio de año es muy bueno que tú tengas claro tu norte, que tú tengas claro tu propósito. Como pastor, como iglesia, como empresario, como estudiante, como ama de casa, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú no tienes claro tu rumbo y tu norte, te puedes desubicar, desorientar. Y esto es muy peligroso. Señores, Elimelech perdió el rumbo de su vida. Elimelech perdió el norte. Elimelech dirigía una familia. Estaba tranquilo en Belén. Escúcheme bien. En toda vida, en toda casa, habrá momentos de escasez. Habrá momentos de desafío. Yo no sé si estás iniciando este año con un momento de dificultad. Dice la Biblia que hubo hambre en aquel lugar. Pero, ojo, ¿dónde está Elimelech? Elimelech está en una ciudad que se llama Belén. Señores, Belén significa casa de pan. Belén significa casa de pan. Y es curioso que en la casa de pan que hay, es curioso que en la casa de pan se gesta un tiempo de hambre. Es curioso que en la casa de pan entonces hay crisis y hay necesidad. Donde debe haber provisión, hay escasez. Donde debe haber alimento, entonces hay dolor. Señores, muchas veces en la casa del pan no encontramos pan y entonces nos desubicamos. ¿Cuál es tu Belén para ti? Yo estoy casi seguro que tú tienes que entender que tu Belén es el reino de Dios. La iglesia es la casa del pan hoy para tu casa. Yo creo que esta mañana Dios va a traer pan. Estos días Dios va a traer pan de la palabra para tu casa. Pero a veces en la casa del pan que hay. Wow, ¿alguien me está siguiendo acá? A veces en la casa del pan se te cierran las puertas. A veces en la casa del pan como que todo se te reduce. A veces en la casa del pan como que entra problemas, viene crisis. Señores, y allí está Elimelech, el líder de una casa, el líder de una familia, el líder de un hogar, que tuvo un momento de crisis en la casa del pan. Pero el propósito de Dios es que tú te mantengas. No dejes que las crisis te desubiquen. No dejes que los momentos de hambre te saquen del propósito. Porque aunque en Belén haya hambre, aunque en Belén haya crisis, es una casa del pan. Y tarde o temprano Dios va a manifestar su gloria. Tarde o temprano van a venir días de victoria para tu familia y para tu casa. Pero Elimelech dejó que el hambre, dejó que el desafío lo absorbiera y se desubicó. Se perdió la orientación, perdió el norte. Señores, y yo quiero que me siga aquí. Resultados de la desubicación. ¿Qué sucede cuando un líder se desubica? Resultados de los líderes que se desubican en la casa del pan. Resultado de los pastores que se desubican, de los empresarios, de los jóvenes que se desubican por los momentos de crisis.
En primer lugar, lea conmigo el capítulo 1 de Ruth, verso 1. Y dice la Biblia, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos ¿de qué? Número 1. ¿Cuál es el primer resultado de la desubicación? Señores, lo primero que hizo fue que Elimelech tomó una decisión. ¿Nos vamos de dónde? De la casa del pan. Señores, el primer resultado de un líder que se desubica es que se aleja de la casa del pan, que se aleja de la casa de provisión. El primer resultado de un líder desubicado es que se aleja de esa provisión, se aleja de la casa. Fue tan profunda la crisis financiera, fue tan profunda la crisis económica de Belén, que Elimelech dijo a su familia: vámonos, dejemos de servir a Dios. Yo voy a entregar mi célula, mi grupo, voy a entregar lo que haga en el ministerio. Vámonos. Cuidado. Vengo a decirle a líderes en esta mañana: cuidado. Porque aunque estés atravesando crisis, aunque tú sientas moverte de la casa del pan, ten cuidado. Ten cuidado, porque hay decisiones que pueden traer consecuencias terribles. Ten cuidado. Dios te puso en tu Belén. Dios te puso en esta casa. Yo no sé dónde usted se congrega, en alguna de las iglesias que forman este distrito, pero esa casa es tu Belén. Gracias, dije que esa casa es tu Belén. Pastor, pero es que yo estoy viendo momentos difíciles en la casa. Sí, pero ahí Dios te ha puesto y algo Dios va a hacer. Dije que algo Dios va a hacer. Hay momentos que puede ser que las cosas se estén cerrando, pero vengo a decirle a alguien: ten cuidado, no te muevas de tu Belén. En este inicio de año no debes moverte por las crisis. Amado, ten cuidado. No te dejen mover por el hambre. No te dejen mover por la crisis. No te dejes mover por el dolor que estás atravesando, porque Dios visitará tarde o temprano tu Belén. Gracias por lo que dicen, amén. Yo vengo a decirle que Dios visitará tarde o temprano tu Belén. Alguien, Dios viene a hablarle en esta mañana. Alguien que estaba por decir: pastor, estoy por abortar el propósito. Vengo a decirte: no sueltes lo que Dios te ha dado, porque Dios te puso en Belén. Pastor, pero es que no veo puertas abiertas. Dios va a visitarte. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo resultado? Resultado de la desubicación. Dice la Biblia que Elimelech se fue con toda su familia. ¿A dónde se fue? A morar a Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Señores, y dice el verso 2 que llegaron pues, la parte final del verso 2, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Por qué se fue a Moab? A lo mejor a Elimelech le dijeron: Elimelech, en Moab hay pan. Elimelech, en Moab le va como mejor. Y Elimelech dijo: me voy a morar allá. Pero resulta que aquel campo que parecía bueno terminó siendo un campo de dolor. Por eso, en segundo lugar, señores, la desubicación nos lleva a los campos de dolor. A los campos de dolor. Él huyó de una tierra de hambre. Él huyó de una tierra de escasez y creyó que en Moab le iba mejor, que Moab era un campo mejor. Pero note, oiga, ¿cuántos son padres acá? Levántenme la mano. Muévanme la mano todos los que son padres. Padres de casa, de familia. Wow. Escúcheme, padres y madres. ¿Alguien me está siguiendo en esta palabra? Si está captando algo, padre, mire, usted como padre, le voy a hablar ahora no como líder de iglesia, le voy a hablar como padre y madre. Las decisiones que ustedes tomen van a arrastrar a sus generaciones.
¿Usted me está escuchando? Vuelvo a repetir algo. Las decisiones que tú tomes, no solo las vas a tomar. Ojo, ¿por qué Elimelec se fue? ¿Por qué se fue Elimelec? Porque para él, como padre, él sentía que Belén estaba en una crisis. Y él tomó la decisión, él, de irse. Pero como él era autoridad, ¿qué pasó? Se llevó a Noemí y se llevó a sus hijos. Ojo con esto. Y fueron a parar toda su familia. Toda su familia fue a parar allí en Moab. Y se fue. Elimelec pensó que en Moab le iba a ir mejor. Y llegaron y se quedaron allí. ¿Cuántos se quedaron en Moab? Dice que duraron 10 años. ¿Cuántos años? Vamos, dígalo fuerte porque eso va a ser importante ahora. ¿Cuántos años? 10 años. 10 años. 10 años que aparentemente les iba a ir mejor. 10 años que aparentemente iban a superar la crisis. Pero repito nuevamente, hay decisiones que pueden marcar tu generación. Oh, hay decisiones que pueden darle un cambio a tu casa. Y la decisión de Elimelec marcó esta generación. Señores, y ojo con esto, ¿sabe qué significa Elimelec? Elimelec significa mi Dios es rey. No, espérese. Vamos a ver, yo sé que estamos amaneciendo el día. Usted tiene que construir el rompecabezas que le acabé de armar. ¿Se acuerda que les dije que la característica de la sociedad de los jueces, cuál es? Cada cual hacía lo que bien le parecía, pero ¿por qué lo hacían? Vamos, sígame acá porque usted tiene que entender el lenguaje profético, Dios mío. Señores, cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había rey. Pero resulta que entra en escena un hombre que significa mi Dios es rey. Ay. Mi Dios es rey. O sea que Dios está esperando que en medio de una sociedad que no tiene rey, haya una persona que se atreva a confiar que si Dios es rey, si Él es tu rey, en tu Belén te va a dar provisión. Vamos, alguien aplauda a Dios. Vamos, fuerte, un aplauso. Vamos, apláudale, porque esta es tu mañana de victoria. Oh, venga, míreme acá. Ay. Préstale cuidado. Yo quiero que tu espíritu entienda esto. Elimelec, Dios es rey. O sea que Dios puso a un líder para que diera testimonio de que aunque hay hambre, pero si Dios es rey, Dios te va a dar provisión. Dios te va a dar cobertura. Pero resulta que aquel que tiene por nombre que Dios es rey, ¿qué hizo? Aquel que tiene por nombre que Dios es rey, ¿qué hizo? Aleluya, escúcheme. ¿Y cuál es el precio de usted ser incoherente? Uy, Dios mío, incoherente. Porque una cosa es lo que tú hablas, una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que yo vivo. Gracias. ¿Me está escuchando? Yo puedo decir que en el 2020 Él será mi rey. Pero una cosa es lo que yo diga, pero apenas viene la crisis, ¿qué hago? Me voy a dejar el trabajo, voy a dejar el ministerio, voy a abortar el propósito que Dios tiene.
Señores, versículo 5. ¿Murieron quién? Malón y Kelión. ¿Y antes quién había muerto? Y había muerto Elimelech. Y luego murieron Malón y Kelión, quedando así las mujeres. ¿Cómo quedaron? Desamparadas de sus dos hijos. Porque en tercer lugar, déjeme decirle algo más. En tercer lugar, señores, resultado de la desubicación. Cuando yo me desubico, no solo dejo la casa de provisión, no solo voy a morar a los campos de dolor, sino que en tercer lugar hay pérdida familiar. ¿Qué es lo que dije que hay? Hay pérdida familiar. Y a mí me estremece esta palabra, porque escúcheme, en Belén hay hambre, pero ¿qué tiene por lo menos usted en Belén? Tiene su familia. O sea, sí tenemos crisis, pero está mi familia. Bendito sea Dios. Yo no sé si alguien aquí está, o más bien yo me estoy haciendo entender. ¿Usted vio el precio que paga alguien que dice que Dios es rey? ¿Alguien está entendiendo el precio que paga alguien que dice que Dios es rey, pero que en un momento de crisis se le olvida que tiene un rey? Y que aunque tiene un rey grande, corre hacia Moab, porque él cree que Moab es más grande que el Dios que tiene por. Y entonces lo tremendo es que murió Elimelech. Pero no solo murió Elimelech, murieron los hijos. Y entonces quedaron las mujeres desamparadas. Escúcheme, y vuelvo a hablarle a los padres. ¿Cuántos padres yo he visto en mis años de ministerio que han tomado la decisión de, por un momento de crisis, me voy de la iglesia, me voy? Dejan el ministerio, dejan la iglesia, porque por un momento de hambre toman la decisión, pero con su decisión, ¿a quién arrastran? A sus hijos. Esos padres que tienen niños pequeños que toman la decisión hoy de dejar de servir a Dios, mañana esos niños pequeños van a ser adolescentes, van a ser jóvenes. Y ese niño pequeño, ese niño que es niño adolescente, mañana no va a querer saber nada del Señor. Y ese padre que hoy tomó la decisión, mañana va a llorar, porque ve un hijo muerto espiritualmente a la fe. Pero ¿sabe por qué murieron? Porque cuando tú debiste creer que Dios era tu rey, tú decidiste dejar a tu Belén. Tú no puedes abandonar tu Belén, porque es tu casa de provisión. Porque este año Dios tiene un propósito para tu casa. Porque este año Dios tiene un propósito para tu ministerio. Porque este año Dios tiene un propósito para tu familia. Porque, gracias. ¿Alguien lo puede creer acá? Dios tiene un propósito. Vamos, apláudale. Vamos, alguien puede alabar a Dios esta mañana. Yo no sé cómo estés iniciando el año 20, pero vengo a decirle a alguien que Dios va a cambiar tu cuadro. Alguien debe abrazar esta palabra en esta mañana. No te desubiques. Venga, escúcheme. ¿Cómo les iba en Belén? ¿Les iba mal? Sí. Pero ¿cómo les fue en Moab? Le fue peor. Yo no sé usted, pero yo prefiero que en Belén me vaya mal, pero no tener muerte en Moab. Porque yo sé que en mi Belén, aunque yo tenga momentos de crisis en la iglesia, en el reino, yo sé que Dios es rey. Yo sé que Él es rey y Él es Jehová Jireh. Y tarde o temprano Dios va a traer respuesta. ¿Cómo está Noemí? Sola ahora. ¿Cómo está Noemí? Llorando. Perdió a su esposo. ¿Quién más perdió?
sus hijos. Ahora no solo huyeron del hambre, sino que huyendo del hambre se encontraron con la muerte. Oiga, huyendo de una crisis se encontraron con la muerte de su casa. Ahora hay lloro, ahora hay quebranto por desubicarse el líder. Porque Noemí llora. ¿Por qué llora Noemí ahora? Porque el líder, ¿quién era el líder de esa casa? Elimelec. Porque Elimelec, por un momento de hambre, se desubicó, perdió el norte, perdió la orientación, creyó que el Dios que era rey no era suficiente para darle pan en Belén. Se le olvidó que el Dios que era rey parece que no era suficiente para darle provisión, y entonces él concluyó: mejor nos vamos porque allí en Moab nos va mejor. Y no le fue mejor. Vino dolor, vino quebranto. ¿Sabe? A pesar de que creyeron que les iba a ir mejor, no, les fue mal. Pero en Dios siempre hay esperanza. Dije que en Dios siempre hay esperanza. Y yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, como líder, como siervo, como padre, como empresario, como pastor, que Dios puede cambiar el cuadro de tu Moab, de tu Belén, perdón. No sé si tu Belén está hoy en escasez. ¿Sabe que hay momentos que la iglesia vive tiempos de escasez? Yo no sé si le estoy hablando a un pastor que está en un momento de escasez en la iglesia. Parece que todo se hubiera cerrado. Yo no sé si le estoy hablando a un líder que parece que todas las puertas se hubiesen cerrado. Pero vengo a decirte que hay esperanza de Dios y Dios va a cambiar el cuadro. Dije que hay esperanza. Y la esperanza está en el verso 6. Por favor, agarre su Biblia y lea conmigo. Capítulo 1 de Ruth, verso 6. Y aquí viene algo profético para líderes en este día. Ay, Dios mío. Entonces se levantó con sus nueras y regresó. Hay un día para regresar. Hay un día para tener renovación. Yo creo que esta es una mañana de renovación para alguien en este lugar. Entonces se levantó y regresó. ¿De dónde? De los campos de Moab. Porque oyó en el campo de Moab. ¿Qué fue lo que hizo que regresara? Porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, en tercer lugar, quiero decirte algo en esta mañana. Señores, el avivamiento es el rompimiento de la estación de hambre. Lo único que hace que uno se oriente nuevamente, lo único que hace que uno vuelva a tener claro su propósito, es el Espíritu Santo y el avivamiento. Es oír que Dios está visitando. Aunque hubo un tiempo de caída, señores, y de hambre, ¿sabe? Aunque hubo un tiempo en que esta gente se alejó, hoy vengo a decirle que aunque hay tiempos de caída, también hay días para levantarse. Gracias, dije que hay días para levantarse. Y hoy vengo a decirle a alguien en este lugar: esta es tu mañana para que te levantes. Oh, aleluya. Hoy te vas a levantar. Vamos, apláudale. Oh, ¿alguien puede creer eso? Aleluya. Este es día para levantarse. Ahora, escúchame bien, pero yo quiero que captures esto. ¿Cuál es la palabra clave que hizo que regresara Noemí? La palabra clave se llama visitación. Señores, ella oyó que Jehová había visitado. Es interesante que Noemí regresa. ¿Cuándo regresa Noemí? Cuando oye que Dios ha visitado. Siempre que Dios visite una iglesia, la gente regresará. No. Pastores,
¿Cuántos pastores hay acá? Mírenme los pastores, porque todos estamos en el mismo camino. Todo pastor buscamos miles de métodos y todos líderes. ¿Cuántos son líderes acá de la iglesia? Levántame la mano, el liderazgo. Todo líder buscamos cómo hacer que la iglesia crezca y buscamos y corremos de aquí para allá. Señores, usted y yo tenemos que luchar para que Dios visite. Porque cuando Dios visite mi Belén, entonces la gente regresará. La gente vendrá. Noemí no regresó porque escuchó del último método de crecimiento que había. Noemí regresó porque oyó. Porque oyó que Dios estaba visitando su Belén. Cuando la gente oiga que Dios está visitando nuestra Belén, la gente va a correr. Y yo quiero creer que este año será año de visitación para gente en este año de visitación. Toda visitación de Dios rompe toda estación de hambre. No importa la crisis que tú hayas vivido, cuando Dios visita todo lo cambia. Oh, bendito sea Dios. Yo quiero soltarle a gente en esta mañana una palabra profética. Yo quiero que alguien que tenga su espíritu abierto entienda esto. ¿Cuántos años estuvo Noemí en Moab? 10 años de crisis. Pero señores, esos 10 años se acabaron y se abrió una temporada nueva de provisión. Noemí en 10 años, ¿qué pasó? Perdió hijos, perdió esposo, perdió hijos, perdió economía, perdió muchas cosas. El diablo le quitó muchas cosas, las situaciones le quitó. Pero oyó que Dios había visitado. Yo quiero profetizarle a gente. Hemos cerrado una década que pasó. Estamos en una nueva década. Tal vez terminaron 10 años de pérdida, pero vengo a decirte que vienen tus días de restitución. Dije que vienen tus días de restauración. Vamos. Alguien grita amén a esa. Alguien lo puede creer en esta mañana. Vamos, alguien puede creer que vienen tus días de restauración. No, alguien que tenga ánimo acá, alguien que tenga fe. Yo quiero decirle que lo que el diablo te quitó, perdiste familia, perdiste algo, pero Dios va a traer restauración para tu casa. Oh, vienen días de restitución para gente acá. Pero sabes tú y yo que necesitamos que Dios visite. Porque dice la Biblia que Dios visitó para darles pan. Porque la casa del pan no se puede quedar sin pan. Y el único que cambia todo es una visitación del Espíritu Santo de Dios.